querer de repente económicamente explotar ¿qué se puede decir? Los recursos naturales, en su afán destruye el ecosistema. Es por eso que las comunidades de otras regiones también pueden invocar esta sentencia como jurisprudencia, ¿no? Realmente no es necesaria la ley reglamentaria de consulta previa para exigirla, pero basta con que en el Perú haya ratificado el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que se encuentra vigente desde el año 1995. En principio, ¿no? Nace la siguiente interrogante: ¿cómo se debe emplear una consulta previa efectiva? Según los estándares internacionales y nacionales, una consulta previa debe cumplir con los siguientes requisitos. Debe realizarse antes de emitir permisos de licencias, concesiones o contratos, en principio. No sirve realizarla durante o después de las actividades. Tiene que ser libre, previa e informada. O sea, tiene que ser también culturalmente adecuada, respetando las formas, tradiciones, organizaciones y decisiones de las comunidades, ¿no? También tiene que tener un objetivo: lograr el consentimiento. Porque si no tenemos el consentimiento, no tenemos nada. Se puede, bueno, como en algunas otras sentencias, como en algunas otras normas se ha reubicado comunidades, se ha, se ha hecho afectación directa o indirecta de las tierras. De esta forma podrían de repente, ¿no? Que se pueda dar una consulta previa debida, no solamente como, como un mero trámite, sino una consulta previa eh, adecuada. El Ministerio de Minas alegó a la ley de consulta previa que aún no existía en el 2006, pero el juzgado determinó que la obligación ya existía desde el año 1995, cuando el Perú ratificó el convenio de la Organización Internacional de los Estados Unidos. Se violaron derechos culturales y ambientales, ¿no? El derecho a la integridad cultural, el derecho a un ambiente sano y equilibrado, a una solicitud efectiva también. Acordamos que la aplicación de la retroactiva de las normas se dan, ¿no? Porque el Estado alegó que no se podía aplicar la consulta previa en los actos administrativos emitidos en el 2011, pero también el juez declara que no se trata de la retroactividad, sino de la aplicación continua de los derechos vigentes desde el año 1995. Entonces, ¿qué problemas jurídicos posteriores, no? Viene la suspensión efectiva de las actividades de la empresa. Se realiza una consulta previa posteriormente que el fallo ordena realizar una consulta previa posteriormente, que esta consulta no cumpla con los estándares internacionales, por ejemplo, que sea meramente informativa y no deliberativa. Sin embargo, pienso jurídicamente debería de ser deliberativa. Podríamos deliberar, podríamos llegar a un acuerdo. Sin embargo, no se dio, no se dio de esta manera. Uno de los problemas centrales fue que el Estado entregó el contrato de la explotación de hidrocarburos, el lote número 116, ¿no? O sea, a rajatabla. Se reafirma, por otro lado, también tenemos el desconocimiento de propiedad ancestral de los territorios indígenas. La sentencia resalta que las comunidades Aguajín y Wampis tienen derechos colectivos sobre territorios ancestrales, independientemente de si están titulados formalmente o no. El Estado y las empresas actuaron bajo la premisa de que no haber títulos registrados no existía afectación directa. Pero recordemos que estos pueblos Aguajín y Wampis tenían la posesión, ¿no? Porque, o sea, se debe establecer que la ocupación ancestral basta para reconocer un derecho de propiedad colectiva, en línea de jurisprudencia, Corte Interamericana de Derechos Humanos y muchos otros lineamientos jurídicos más que podríamos tener. Y es de esta manera que esta sentencia ¿no? Es realmente
relevante para nuestra jurisprudencia peruana, porque nos indica que no hubo los mecanismos eficaces para supervisar y controlar los impactos, ¿no? La sentencia advierte que las entidades estatales no establecieron mecanismos adecuados, no aseguraron que las empresas concesionarias respeten los derechos de las comunidades, tampoco se organizó un monitoreo culturalmente adecuado para que se dé una preparación ante posibles daños. Realmente fue un atropello, ¿no? En el caso que evidenció el Perú, estaba cumpliendo con los estándares del Sistema Internacional de Derechos Humanos ni con las recomendaciones de los organismos internacionales. Realmente, eh, ese fue un atropello total. Pero a pesar que el Perú ratifica el convenio 169 de la OIT en 1995, el Estado ha continuado promoviendo actividades extractivas en territorios indígenas, sin haber cumplido las realizar procesos de consulta previa, libre e informada de hidrocarburos, ¿no? En el caso del Estado peruano, a través de Perú Petro, el Ministerio de Energía y Minas ha otorgado la concesión, ¿no? En el 2006, sin haber llevado un debido proceso, ¿no? En el 2017, el cuarto juzgado constitucional de Lima declara la demanda prescrita por representantes de las comunidades indígenas y es así donde después de muchos años de ordena la suspensión del proyecto, ¿no? En este caso revela deficiencias estructurales, que tuvo derechos, bueno, en fin. También pone en evidencia vacíos institucionales y legales que permitían la violación del sistema de derechos colectivos, incluso bajo el marco constitucional vigente. O sea, el problema central radica en que la implementación inadecuada del derecho a la consulta previa en el Perú permite el atropello. La sentencia del lote 100 representa un hito muy, como vuelvo a repetir, jurisprudencial, a reconocer la vulneración de derechos humanos de los pueblos Aguajín y Huampis, ¿no? Por otro lado, la suscripción de los contratos no se respetó los derechos indígenas, ¿no? Y aún después de promulgada la ley, se siguió de repente explotando, ¿no? Dicha selva, ¿no? Sin embargo, considero que la jurisprudencia va a servir porque nos va a servir para buscar justicia ambiental reconocida, ¿no? Por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, por la ONU, hasta por el mismo Tribunal Constitucional, ¿no? Es por eso que sí necesitamos, en principio, un reconocimiento constitucional del consentimiento indígena. ¿Qué quiere decir? Que se debe de avanzar hacia el reconocimiento expreso del derecho en el consentimiento previo. O sea, libre y firmado en el artículo 2 de la Constitución y el 89 de la Constitución, ¿no? Que se trate de proyectos. También, ¿no? Tendremos que ver la presunción de propiedad comunal en zonas ancestrales. Esta propuesta legislativa para establecer una presunción legal de propiedad colectiva sobre territorios tradicionales debería ser sin exigir un título formal en concordancia, ¿no? Porque realmente estos pueblos han venido teniendo la posesión más que de repente un documento, tienen la posesión ya por varios años desde sus antepasados, ¿no? También pedimos una creación de una defensoría ambiental indígena, ¿no? Sería bueno para que esta propuesta institucional de un organismo autónomo que vigile el cumplimiento de la consulta previa y la evaluación ambiental intercultural y el respeto de los derechos colectivos también, pero con la participación indígena. También se debe de tipificar, ¿no? Penalmente el cumplimiento de dicha consulta. Sin embargo, la sentencia es relevante porque vulnera una sistemática de los derechos de consulta en el Perú y las concesiones extractivas, ¿no?
realmente sea el fallo judicial reafirma el derecho a la consulta previa. No depende de la existencia de una ley reglamentaria, de una vigente, ¿no? Solamente depende de la ratificación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, si bien la sentencia representa un avance en la protección de los derechos colectivos, carece de mecanismos efectivos de ejecución, como por ejemplo plazos, supervisión judicial, medidas de reparación integral. Esto limita una eficacia y puede perpetuar la impunidad frente a violaciones similares, ¿no? Como en otros casos, ¿no? Realmente es urgente que el Estado adopte una interpretación garantista del derecho a la consulta, o sea, que no solamente se quede en la mera palabra, sino que garantice que se dé esta consulta como un debido proceso, que se pueda llevar adecuadamente y con los formalistas correspondientes. Tenemos que establecer los mecanismos judiciales administrativos que sean eficaces, que sean de ejecución y sentencia, y que involucren a los pueblos indígenas, incluyendo también los plazos concretos, la supervisión judicial, las medidas de reparación cultural territorial, y de esta manera también capacitar los organismos jurídicos, a los organismos competentes como a los jueces, fiscales, funcionarios públicos. ¿En qué? En derecho indígena. Sería bueno para también evitar decisiones basadas en el desconocimiento, que sean las decisiones ambiguas, ¿no? Debemos de crear un órgano autónomo de vigilancia indígena y ambiental que supervise la legalidad de las actividades extractivas en su territorio y que también promuevan el diálogo con el Estado, ¿no? Estado y población, que se promueva y se respete ese diálogo. Realmente una crítica muy a personal como estudiante de Derecho, que también los indígenas son personas como nosotros, como la presidenta, como los ministros, como los congresistas, como cualquier persona a pie, que tiene derechos, que tiene propiedades, que se basa en el día a día de su trabajo, si bien es cierto, ellos tienen un tipo de trabajo más ancestral, más, más de repente dirigido al chamanismo, a la ayahuasca, que respetemos nosotros su derecho de propiedad de estas tierras, ¿no? Que por años se les ha venido dando y que les pertenece. Sin otro particular, nosotros pedimos que desde esta tribuna que se respete el derecho de propiedad de no solamente los indígenas, ¿no? O sea, de también todas las comunidades campesinas. Muchas gracias.